medicina bioreguladora de sistemas, ¿qué busca? La medicina bioreguladora de sistemas es un método o un modelo biológico que básicamente lo que pretende es autorregular el cuerpo mediante la utilización de dosis bajas. ¿Cómo nosotros autorregulamos? Nosotros estamos acostumbrados en medicina convencional a manejar un síntoma, a bloquear una respuesta, ¿sí? Un antihistamínico, un antiviral, un antiinflamatorio, estamos bloqueando una respuesta y por supuesto de manera muy efectiva, ¿sí? Y a veces toca. O sea, cuando una persona tiene un dolor muy fuerte, pues uno da el diclofenaco o lo que sea que tenga que dar y podría adicionarle, por ejemplo, el Traumel para que cuando ya el diclofenaco lleve 3 o 4 días, para disminuir toxicidad del AINES o cualquier AINES que sea, lo seguimos manejando con Traumel, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que el cuerpo se autorregule y por eso los niños, y tu niño con fibrosis, no volvió a ser infección recurrente, porque le estamos dando herramientas al sistema inmune para que se equilibre el TH1, TH2, ¿sí? Y para que el paciente se defienda de una mejor forma contra los virus. Eso es lo que pretendemos también transmitir ahorita, por ejemplo, con las epidemias que hay de los virus y el coronavirus. El coronavirus es un RNA y el virus sincitial respiratorio es un RNA. Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzar ese sistema inmune. No estamos diciendo que el Engistol sea para el coronavirus y que sea la panacea, pero yo les recomiendo a mis pacientes que cuando estén viajando en avión o cuando tengan que ir al oriente por razones de trabajo, pues empiecen a tomar Engistol, ¿sí? Para tener un mejor sistema inmune. De hecho, fíjense que ayer hablábamos con el doctor Contreras y con el doctor Barón, fíjense que está afectando más al adulto mayor que a los niños y a los adultos jóvenes como nosotros, ¿sí? Entonces es porque tenemos un mejor sistema inmune. Seguramente el adulto mayor, recuerden que tiene un TH1 muy deprimido porque disminuye sus niveles de dehidroepiandrostenediona y eso hace que el TH1 esté descuidado. Sí, por eso los adultos mayores y los niños tienen más o menos las mismas patologías infecciosas, más virales y más complicaciones. Entonces nosotros con la medicina bioreguladora buscamos regular nuevamente ese paciente que tenga unos buenos sistemas para defenderse mediante el análisis de las redes biológicas. ¿Qué son las redes? Son todos esos sistemas que se comprometen en un proceso de enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, en una diabetes las redes son el riñón para la nefropatía, el endotelio vascular, el ojo, el corazón. Esas son todas, la parte metabólica, el manejo del colesterol, la hipercolesterolemia y el manejo del páncreas y del hígado, ¿sí? Esas son las redes que nosotros tenemos que empezar a ver y eso es lo que tratamos de ver con medicina bioreguladora y así de esa manera, desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, es que nosotros sabemos qué medicamento mandar, ¿sí? ¿Qué medicamento mandar? Si nosotros hacemos ese análisis de redes, estamos viendo mucho lo que está pasando a nivel molecular y la relación con las células y las células con los tejidos y su relación con los órganos. ¿Y qué afecta este nivel? ¿Por qué este nivel se altera? Pues se altera por lo que llamamos hoy en día, no solamente en medicina bioreguladora, sino en todo tipo de medicina, los esposomas. El esposoma es todos aquellos factores a los cuales nosotros estamos expuestos, bien sean medioambientales o bien sea de nuestro propio metabolismo, ¿sí? Entonces hoy en día tenemos esposomas gravísimos como la polución, por ejemplo, ¿sí? La polución está llena de metales pesados, tenemos esposomas dados por la alimentación, con todos los preservantes y todo lo industrializado, tenemos disruptores endocrinos y esposomas dados por el plástico, esto deberíamos ya quitarlo. De hecho, Francisco y nosotros estamos en una campaña de no utilizar plástico, traer botellas de vidrio, ¿sí? Y yo tengo mis amigos restauranteros a raíz de mi paso por ese mundo de restaurantes en donde los estoy convenciendo de que no vendan, no importa que cobren más, pero que vendan salud. Entonces los ftalatos y todo lo que hay en los plásticos pues están haciendo mucho alteración a nivel endocrino. Hicimos una gira hace poco en Bogotá con los disruptores endocrinos. Y así muchas otras cosas, ¿sí? Los contaminantes persistentes, el estrés, ¿sí? El exceso de higiene que no está dejando que nuestro sistema inmunológico se desarrolle. Yo siempre digo que las alergias son estrato 6, ¿sí? Yo nunca he visto un niño que vive en la calle con asma, nunca lo he visto.
Son todos los de estrato 6 los que tienen asma, rinitis, marcha alérgica y eso. ¿Por qué? Porque vienen llenos de geles, de jabones antibacterianos, no los dejan que se arrastren. A mi consultorio. ¿Sí? ¿Los de la calle? Los niños ¿Pelucones? Ah, ok. Entonces, esos pelucones llegan a mi consultorio. Esos llegan a mi consultorio y las mamás, como yo les quito las medias y todo para examinarlos, entonces las mamás no los dejan ni caminar sin medias. Yo digo, mi consultorio está limpio, se lo aseguro. O sea, todos los días lo arreglamos, lo desinfectamos. Entonces es un gran problema el exceso de higiene también. Entonces, ese concepto no pelea con lo convencional, ¿sí? Nosotros somos médicos integrativos. Todos los que estamos acá, si ustedes aceptaron esta invitación, es porque están también buscando respuestas, que vemos que tenemos brechas terapéuticas en nuestra práctica. ¿Sí? Cuando un médico no ve que tiene brechas terapéuticas, no lo vamos a convencer ni queremos convencerlo. Él seguirá con sus guías. Pero nosotros cuando vemos que nuestros pacientes requieren, ¿sí?, no recaer, no estar permanentemente yendo al servicio de urgencias, en mi caso personal, los niños asmáticos, el asmático severo llegaba todos los meses a la unidad de cuidado intensivo. Todos los meses terminaba en ventilador. Y todos los meses yo decía, ¿cuánto más va a aguantar? Porque ese niño, o sea, así yo haga lo imposible por arreglarle su medio ambiente, que de hecho lo hacía, yo me iba y les arreglaba los techos y les pintaba la casa y les quitaba la humedad, con mis amigos hacíamos un combo y nos íbamos de constructores a arreglarle los espacios a los niños pobres, pues que tenían asma y no funcionaba tampoco, ¿sí? Es su sistema inmune lo que está fallando. Entonces, nosotros podemos perfectamente manejar al paciente convencionalmente viendo las redes del paciente. Es decir, yo puedo utilizar medicamentos sintéticos viendo toda la red, no solamente la hipertensión arterial, sino tratando de ver toda la red. O puedo usar convencional, por ejemplo, hormonas y cosas de esas, o inhaladores, ¿sí?, con apoyo biorregulador, como un engistol, por ejemplo. O puedo básicamente usar más el engistol y que el inhalador sea solamente para la crisis, por ejemplo, ¿sí?, para cuando están, como les digo yo, en la isla, ¿no? En Colombia tenemos varias islas, entonces si usted se va a Barú y le da una crisis asmática o le da algo porque comió algo, pues tiene que usar el inhalador, ¿sí? No vamos a exponernos a que si no es engistol entonces no va a poder hacer nada más. O podemos ya finalmente manejarlos con el tiempo, como decía el doctor, que tú ya les das y que las mamás no quieren soltar el engistol, alguno dijo eso, entonces ya manejo biorregulador. Este concepto no viene porque se le ocurrió a Alemania o porque nos ocurrió a nosotros, este concepto tiene un estudio detrás, un estudio que está escrito en un documento que se llama el White Paper, que es un documento de 70 hojas, es un documento que es muy técnico porque es cómo se hizo el modelo, cómo se planteó el modelo, pero lo que yo quiero mostrarles es que para hacer ese modelo, para pensar en biorregulación, pues se reunió mucha gente, expertos científicos del mundo, encargados de temas como genómica, como neurología, neurociencia, medicina integrativa, etcétera, no médicos de Gel, sino médicos de Estados Unidos casi todos. En estos también participó el doctor O'Byrne, por ejemplo, de la parte alternativa, y se hicieron muchas reuniones, fue un think tank, y se hizo otro think tank clínico, donde nos invitaron a participar a los médicos que utilizábamos los medicamentos. Mónica y yo estábamos invitadas a esas reuniones. Nosotros hacemos práctica clínica en Bogotá, somos diferentes a muchos directores científicos de muchos laboratorios, porque nosotros sí hacemos práctica clínica. Entonces sabemos cómo funcionan los medicamentos y en dónde los podemos utilizar. Entonces, a raíz de todo este estudio de gente de todos estos países, fue que se diseñó y se empezó a hablar de biorregulación. El resumen de eso está en este artículo que yo se los mandé, para que lo revisen. Sí, el resumen de lo que es la biorregulación, la medicina biorreguladora de sistemas, como una aproximación innovadora para integrar la ciencia molecular, las redes, la inflamación y todo lo que es la biología de sistemas con la capacidad autorreguladora del paciente. Sí, ahí está la explicación de qué fue lo que se hizo y por qué se hizo. Entonces, ¿por qué pensamos que teníamos que ver al paciente de manera diferente? No solamente desde el punto de vista biorregulador, sino por qué los médicos a veces decimos algo está fallando. Tenemos que hacer algo más. Yo creo que a todos nos ha pasado. Todos peleamos con el sistema,
todos nos damos cuenta que no funciona, todos los días vemos a nuestros pacientes recaer. Entonces, ¿por qué una medicina bioreguladora? Primero, por la incidencia o la prevalencia de enfermedades crónicas. Nosotros estamos muy bien con la medicina convencional en las enfermedades agudas, pero muy mal en las enfermedades crónicas, ¿cierto? No hemos mejorado sobrevida, a pesar de todas las medidas de prevención, nosotros seguimos teniendo cronicidad con un agravante, y es que cada vez los pacientes crónicos son más jóvenes, ¿sí? Ya las enfermedades crónicas antes eran de la tercera edad, el lupus, la diabetes, todo eso, pero ahora tenemos el cáncer, pero ahora tenemos pacientes de 18 años, 20 años con enfermedades crónicas severísimas, ¿sí? Y en la medida en que tenemos cuidado intensivo neonatal y pediátrico, quizás tenemos más pacientes crónicos desde el punto de vista para que lleguen a la adultez, tenemos mucho más. Entonces, de ese 50%, el 70% es la mortalidad. Y la OMS entonces nos dice que nosotros tenemos que innovar. Los médicos debemos innovar porque todo el presupuesto se está yendo para los pacientes crónicos sin resultados, porque igualmente les va muy mal, estamos en bancarrota en todos los sistemas, por lo menos aquí en Latinoamérica, y tenemos que innovar. Y la innovación fue trabajar a nivel de medicina bioreguladora. No sé, aquí en Ecuador no encontré estadística, pero en Colombia nosotros tenemos una estadística muy alta, 50 y pico % de enfermedades no transmisibles, y vamos para arriba. Eso sigue subiendo día a día. La segunda razón, el proyecto del genoma humano. Con el genoma se nos abrieron muchas puertas, porque estamos empezando a ver varias cosas. Primero, que la mitocondria es capaz de producir DNA y RNA, que hay RNAs mensajeros y RNAs de transcripción nuevos, que están codificando nuevas patologías, o que existían y no las conocíamos, digamos esas relaciones. En el 2003 se hizo la primera entrega del genoma humano, donde se identificaron 21.000 genes contenidos en todos estos millones de pares de bases nucleotídicas de ADN. Entonces estamos viendo cómo la mitocondria, que eso es un tema que también debemos hablar algún día, porque ese es un tema súper importante, cómo la mitocondria está comandando el estado de nuestra muerte. Nosotros tenemos una genética mendeliana que no varía, por supuesto, a lo largo de la vida, unos cromosomas que siempre están igual, pero tenemos 21.000 pares de genes que nos están condicionando nuestra calidad de vida y las enfermedades que vamos a desarrollar. Y es realmente allí donde tenemos que trabajar. Ese es todo el tema de la epigenética, ese es todo el tema de ahora lo que están haciendo con los tumores, de hacerles genómica para ver qué medicamentos les sirven, y esto es lo que nos va a llevar cada vez más a una medicina individualizada. El transcriptoma es eso, los RNAs mensajeros y los RNAs de transcripción nuevos que se están produciendo a nivel mitocondrial, ¿sí? Y que están interfiriendo con la síntesis de DNA, de proteínas y eso. Esos transcriptomas pueden ser buenos, adaptativos, pero también hay transcriptomas que condicionan enfermedades. Y esos transcriptomas vienen dados, por ejemplo, por la metilación del DNA expuesto a los polulantes orgánicos, a la alimentación, a los hábitos de vida, etcétera, etcétera. Y por eso estamos viendo tanta transformación. Hoy en día el cáncer es una epidemia, ¿sí? O sea, uno habla con cualquier persona y uno se da cuenta ya muy cercano que tiene cáncer de seno, que tiene cáncer de próstata, que tiene cáncer de tejidos blandos, que tiene leucemias, que tiene una cantidad de cosas, y el cáncer se volvió una enfermedad crónica hoy en día. Eso es un transcriptoma. También hay metabolomas, que son metabolitos nuevos. Transcriptoma son todos los RNAs nuevos que están apareciendo y los DNAs que determinan estados fisiológicos y patológicos diferentes. Los metabolomas son sustancias productos de esos transcriptomas, o sea, son sustancias producto del metabolismo nuevas que nos están condicionando también estados físicos diferentes. Y tiene que ver mucho ya con las enzimas, tiene que ver mucho con toda la parte metabólica. Y los proteomas son proteínas que se expresan en el genoma, nuevas, que nos sirven de biomarcadores, que es lo que estamos haciendo en cáncer, con genoma, buscando biomarcadores nuevos para ver qué medicamentos funcionan o qué medicamentos no funcionan. Esto es una explicación, digamos, rápida, pero eso es lo que es genómica. Tú haces un estudio de genómica a un tumor, a un tumor de cualquier tipo, y eso te dice cuántos marcadores tiene, cuáles no son, qué medicamentos le sirven, si es resistente y si no hay nada que hacer.
o si tenemos posibilidades, y te dice hasta en dónde. Eso se está haciendo en Bélgica, se está haciendo en Estados Unidos, y lo está haciendo, creo que es Roche, con una prueba que tiene Roche que se llama Foundation One, si no estoy mal, que es lo que hace, que es para hacer el genoma de pacientes con tumores de pulmón y ver qué medicamentos les sirven. Foundation One se llama, ¿cierto? Y es de Roche, ¿sí? Entonces ya hay acceso a ese tipo de cosas. Bien, la tercera razón es porque nuestras células ya sabemos que no están aisladas. Nuestras células están metidas dentro de una matriz extracelular llena de colágeno, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, integrinas, que llevan la información al interior de las células. O sea que nosotros tenemos a nivel de la matriz una gran red de 40.000 billones de células que están permanentemente comunicadas, con un fibroblasto que está metido ahí y es el que está comandando la respuesta inmunológica. Ayer teníamos una reunión y decíamos que el fibroblasto es el que dispara la inmunología. El fibroblasto es el que dice actívese, inflámese, ¿sí?, al sistema. Y esa inflamación pues no solamente es del hígado ni del dedo gordo, esa inflamación es sistémica porque pues uno siente inmediatamente todos los síntomas de inflamación, ¿sí?, esté donde esté localizada. Bien, la biología de sistemas lo que hace es eso. La biología de sistemas es un grupo de médicos que está localizado en South Lake Union, en Seattle, liderados por este señor Hood, que fue el inventor o el descubridor del estudio de secuencia del DNA para la paternidad responsable, ¿sí? Entonces él llegó hasta un punto en que con ese examen de paternidad responsable, pues obviamente como es su registro, él tiene un montón de dinero. Y él llegó a un punto en que dijo, por aquí no es la cosa. Tenemos que hacer un instituto donde investiguemos qué está pasando con todas las moléculas, con todas las proteínas nuevas, con todo ese genoma, para poder llevar una salud mejor, para poder hacer una mejor medicina. Entonces hicieron este Instituto de Biología de Sistemas que busca integrar todos esos datos que se están generando a partir de los estudios genómicos a nivel molecular para hacer modelos sistémicos y para ver cómo se relacionan todos los sistemas entre sí. La cuarta razón es la medicina de sistemas. Nosotros con la biología clásica y con los exámenes que hacemos y a medida que tenemos más especialidades, pues vamos a tener una visión mucho más corta de lo que está pasando con el paciente. Hay varios estudios que dicen que, por ejemplo, un ortopedista solo ve el 10% de la salud de un paciente, o un cardiovascular solo ve el 10%, ¿sí? O un pediatra especializado en neumología solo ve el 10%. La mayoría, digo yo, porque todavía existimos médicos que vemos todo, ¿sí?, así seamos especialistas, pero la mayoría de los médicos, y como estábamos hablando esta mañana, los millennials ahora no gastan una neurona en ver más allá de lo que les toca ver. Yo no sé aquí, pero allá son las 4 de la tarde y así está el paciente en paro, ya yo me voy. ¿Sí? A mí no me pagan para recoger la sangre del piso, ¿sí? A mí no me pagan para meter la mano en ese hueco. Yo soy inmunólogo, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, cada vez esa visión es mucho más estrecha, ¿sí?, y lo estamos viendo también en la práctica clínica. Entonces, la medicina de sistemas coge todos esos datos que nos da la biología, todas esas moléculas, y las pone a funcionar en la clínica. Y dice, si nosotros vemos la herencia, genoma, si vemos el estilo de vida, si vemos el medio ambiente que incluye polución, estrés, dieta, microbioma, estamos teniendo una visión mucho más amplia de lo que pasa con el paciente, ¿sí? El microbioma es otra cosa que se ha vuelto famosa ahora. Es muy importante un buen microbioma, por supuesto, no tener disbiosis, pero no es lo único. Antes de ayer vino la experta en probióticos mundial, que es la doctora Hania Charosky. Tuve el gran placer de oírle una charla a ella el miércoles por la tarde, por la noche en la Fundación Santa Fe, y ella decía, los microbiomas no son para todo el mundo tampoco, o sea, los probióticos no son para todo el mundo, tienen que tener indicaciones, y fuera de eso tenemos que ver cuál es la cepa, y fuera de eso tenemos que ver en qué dosis, ¿sí?, y no es la misma del niño la del adulto, ¿sí?, y hay unos que sí generan bacteremias, y hay otros que no generan bacteremias. Entonces, todo esto cada vez nos está permitiendo tener un mejor enfoque.
Eso es lo que tratamos de coger nosotros y recoger en nuestra consulta con la medicina bioreguladora de sistemas. Entonces, la medicina de sistemas la lidera este señor, Andrew Ang, que lo trajimos una vez a nuestro simposio, y él nos explicó cómo podían todos esos datos que nos daba la biología, cómo los podemos aplicar en la clínica y dar un mejor enfoque a nuestro paciente para buscar medicamentos innovadores, autorreguladores, individualizados, que son los medicamentos en dosis bajas. Eso es lo que hace la nanomedicina también. La quinta razón, las brechas terapéuticas. No podemos negar que nosotros tenemos brechas terapéuticas enormes en infecciones virales, en las alergias, porque manejamos a los pacientes, pero si uno suspende el tratamiento vuelven a recaer, en los problemas gastrointestinales, tantos síndromes, el síndrome de dolor abdominal funcional, el síndrome de colon irritable, el síndrome de intestino irritable, el síndrome de permeabilidad intestinal, bueno, N síndromes que finalmente los manejamos todos igual, porque no hay nada más que hacer. Enfermedades crónicas, como vivimos ya, cómo resolver la inflamación crónica de bajo grado, que ahí es donde el Traumel juega un papel súper importante, y cómo evitar la progresión de las enfermedades muchas veces manejando de manera adecuada una autoinflamación. Entonces, ¿qué explora la medicina bioreguladora de sistemas? Lo primero que explora es la complejidad de la enfermedad. Ya hay mucha evidencia de que la enfermedad es producto de un daño de una red intracelular importante, donde está metida la mitocondria, y es una cascada de fallas que conllevan a una disfunción de redes celulares. Cuando yo tengo un paciente ya hiperglicémico en mi consultorio, obeso, con el colesterol elevado y todo, pues el diagnóstico es fácil, síndrome metabólico, diabetes. Listo, pero eso ya pasaron todas las fallas. Ya ocurrió de todo en el metabolismo de ese paciente. Si yo hubiera cogido a ese paciente antes, quizás no hubiera sido tan severo el efecto de todas esas fallas y el efecto para producir ese paciente una diabetes o unas complicaciones importantes. Eso ya también se está hablando en medicina. En medicina la complejidad se denomina sistema integrado de bioregulación. Miren, bioregulación, sistema integrado de bioregulación, que consiste en ver todas esas estructuras supramoleculares y cómo se relacionan entre sí o separadas para producir un problema. ¿Y cuáles son esas estructuras? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos conectados permanentemente? La matriz extracelular e intracelular, varios puntos de adhesión, todas las adhesinas, caderinas, mandan información de una célula a otra, el citoesqueleto, la membrana plasmática y por supuesto también los canales iónicos, los complejos ligando, los sistemas de enzima sustrato que serían las integrinas fundamentalmente. Entonces nosotros, así tengamos una falla en la mitad o en un lóbulo hepático, eso se manifiesta en el sueño, se manifiesta en la cefalea, se manifiesta en la visión borrosa. Piensen en el guayabo, yo no sé si alguno de ustedes ha tomado a tener guayabo, ¿cómo se llama acá? Chuchaqui. ¿Cómo? Chuchaqui. Esa palabra me gusta. Con ese nombre cualquiera le da guayabo. Sí. Si uno tiene chuchaqui, al día siguiente está que la luz le molesta, fotofobia, náuseas, mal genio, no quiere que le hablen, cefalea, diarrea, a algunas personas les da diarrea, sudoración, eso es hígado. Eso es hígado. ¿Sí? El hígado está congestionado, o sea, está tratando de metilar todo ese alcohol, es hígado más hipoglicemia, por eso es que uno se emborracha, entonces es hígado y páncreas, ¿sí? Es una red muy importante, entonces fíjense cómo estamos desconectados, fíjense cómo estamos desconectados, uno dice, muchas veces los pacientes dicen, después de los 45 me levanté un día y ya no veo bien el periódico, las letras, y uno va y lo examina y tiene cierto grado de hígado graso o tiene cierto grado de elevación de transaminasas. Ya van para arriba las transaminasas. Tú lo drenas y las gafas cambian. Y es verdad, es verdad. Tú en un guayabo ves menos que si no estás con guayabo. Bueno, no sé si tú llegas a tener chuchica, ¿cómo se llama? Chuchaqui. Eso, pero... Bueno, chuchaqui. Voy a contarle a Edgar que aprendí un nuevo lenguaje. Chuchaqui. ¿Y cómo es la otra que me enseñaron ahora? Bueno. El otro foco de atención, las redes biológicas. ¿Qué son las redes biológicas? Las vías de comunicación molecular, las vías de comunicación dinámica.
las vías de comunicación de nuestras células. Por eso al dar un engistol nosotros estamos activando todo el sistema inmune, ¿sí? No solamente una parte. El engistol no es solamente para el rotavirus, el engistol es para defensa antiviral. Nos activa todas las fuentes, nos activa TH1, nos activa inmunidad innata fundamentalmente y nos activa la fagocitosis. O sea, 3 vías de defensa súper importantes. ¿Perdona? ¿Algún extraterrestre? Sí, el doctor Reykjavik, él era extraterrestre. Puede ser. No, sí, el doctor Reykjavik era un mago. De todo esto antes. Claro, mira. No, quizás va a tocar el tema. No, les voy a contar rápidamente porque eso es muy importante y gracias por hacer esa pregunta, porque la medicina bioreguladora se basa en la homotoxicología. Y la homotoxicología es lo que el doctor Reykjavik ideó, ¿sí? Yo en la introducción que hago en los diplomados siempre hablo de esa evolución, pero aquí en aras del tiempo, digamos, uno lo obvia un poquito. Y sobre todo con los médicos convencionales, porque homotoxicología es una palabra que como que la gente se imagina que es toxicología clínica o se imagina que eso es como raro o que homotoxicología significa homeopatía en toxicología y no, homotoxicología es los tóxicos que afectan la salud del homo, del hombre. ¿Sí? Entonces el doctor Reykjavik hizo lo siguiente, él era médico convencional, pero su padre era naturópata, o sea que toda la vida vivió en contacto con la naturaleza, hizo homeopatía, hizo fisiología y él vivió en una época en donde estaba Pischinger investigando, digamos, la matrix extracelular, donde estaban los grandes descubrimientos de Virchow, mejor dicho, metido en un medio en Alemania. Ustedes saben que casi todos los descubridores de la fisiología, de la biología celular, molecular y todo eso, pues son alemanes, donde el doctor Mencken, pues no fue la misma época porque Mencken es anterior, donde Mencken ya estaba describiendo el sistema inmune y estaban los famosos factores de Mencken, que hoy en día son las citoquinas, ¿sí? Entonces, en ese mundo creció este señor con toda esa información, ¿cierto? Y él empezó a explotar su parte homeopática y a hacer medicamentos que intervinieran fisiológicamente en diferentes redes de una sola enfermedad. Entonces, si ustedes analizan un medicamento más complejo, pues, por ejemplo, el Traumel, que lo conocen todos, es un medicamento que ayuda con la hemostasia, o sea, hace hemostasia, ayuda a hacer callo óseo, tiene sustancias que forman callo óseo, tiene sustancias que nos activan el factor nuclear kappa beta para producir antiinflamación, que lo inhiben, perdón, sí, que no lo dejan activar, tiene cosas como el árnica montana, que es para el dolor, aunque no es un medicamento analgésico y es un buen antiinflamatorio, tiene el amamelis, que nos ayuda con la parte vascular, porque si no hay vasos sanguíneos en una lesión no hay reparación, ¿sí? O sea, ayuda en toda una gran cantidad de cosas que están sucediendo simultáneamente en un proceso de trauma. ¿Ves? Entonces eso fue lo que él hizo, él cogió plantas y empezó a ver, bueno, esta planta hace esto, la Nux vomica tiene colosintis, que es para el dolor abdominal, ese dolor, ese cólico radiante, pues. Tiene licopodium, que nos ayuda con la parte de vesícula biliar. Tiene brionia, que ayuda con el dolor tipo peritonitis. La brionia es para las serosas. Y tiene la Nux vomica, que es un drenador hepático y un modulador del intestino. Entonces es un excelente medicamento, ¿para qué? Para hacer un drenaje de toda la vía digestiva. Él creó todos los medicamentos en 1936 y luego se sentó y alrededor de 1950 sacó la teoría, la escribió. Después de que hizo los medicamentos, se puso a explicar cómo funcionaba en sus términos. Entonces él habla de enfermedades autoinducidas, que son enfermedades autoinmunes. Sí, es muy bonito leer el libro de él, lo que él escribió. Él habla de cómo las moléculas de los antibióticos se metían dentro de las cadenas del RNA de transcripción, y hacían entonces proteínas diferentes, casi que habló de epigenética. Y él tiene los dibujos, donde muestra como una partícula de todo, pura hipótesis, ¿sí? Pura teoría. Como las partículas de los medicamentos que se usaban para tuberculosis, porque esa era la época de la tuberculosis, eran los medicamentos que ellos conocían, cómo esos medicamentos se metían y alteraban las cadenas de DNA para producir proteínas traslocadas, las llamaba él, ¿ves? O que hoy en día son proteomas, y así. Entonces, ese era el extraterrestre, el doctor Reykjavik.
Homotoxicología. Homotoxicología. La palabra que casi no puede leer allá. Homotoxicología. Homotoxicología. Bien, entonces, ¿qué se hizo con la medicina bioreguladora también? Actualizar el lenguaje del doctor Reykjavik a la ciencia actual, moderna, para que la entendamos. Entonces ya no hablamos de factores de Mencken, sino de citoquinas. Ya no hablamos de proteínas traslocadas, sino hablamos de proteomas. Ya no hablamos de DNA alterado, sino de epigenética y así. Fuimos modificando el lenguaje para hacerlo moderno. ¿Bien? Entonces, las redes biológicas son vías de comunicación dinámica que nos permiten la conexión entre los ligandos, los receptores, a través de las membranas, a través de la matriz extracelular, para llevar esa información a todos los sistemas biológicos. Ahora bien, hay 3 redes biológicas que no podemos olvidar. Son las más importantes. La red de la matrix, el microambiente celular, que es nuestro sistema más grande, que se descubrió por Pischinger hace muchos años, que ese artículo que hay por ahí que dice que se descubrió un nuevo sistema que es más grande, que no sé qué. Ellos lo que descubrieron fue un aparato para verlo, pero no, la matrix está descubierta desde Pischinger. Él lo llamaba el microentorno, si no estoy mal, ya se me olvidó cómo lo llamaba. Entonces, la matrix es lo que siempre tenemos que tener presente, no solamente la extracelular, sino también la de cada sistema. La red de la inflamación, nosotros vivimos en inflamación y eso es lo que más se altera. Entonces, ¿cómo está el proceso inflamatorio? Y por otro lado, ya el órgano que esté afectado en cada persona independientemente. Si nosotros nos enfocamos en esto, podemos tener, digamos, la idea de cómo funcionan muchos de los medicamentos y cuándo debemos mandar alguno. Por último, está la autorregulación. ¿Perdona? Ah, bueno, listo, gracias. Por último está la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Nosotros todos los médicos lo conocemos. La autorregulación es un proceso innato, inherente a nosotros, porque nosotros trabajamos permanentemente con asas de feedback, con bucles de feedback. Si necesitamos un T4, la disminución del T4 hace que se dispare la TSH estimula el tiroides produce T4 y viceversa, en positivo y en negativo. Eso es autorregulación. Si nosotros estamos frente a una situación de estrés, inmediatamente nuestra suprarrenal empieza a actuar y apenas pasa el estrés o lo que sea, todo el eje hipotálamo hipoficiario adrenal se frena y volvemos otra vez a estar en receso. Pero si ese estrés es permanente hasta que se rebosa la copa, pues ya el sistema no lo puede controlar y viene la disregulación. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros intervenimos, tratando de buscar cuál es el estresor de esa persona, no el estrés ya general, digamos, no la oficina y eso, sino qué está estresando esa célula y cómo nosotros podemos restablecer nuevamente la comunicación. Muchas gracias. Ay. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Pues, yo quiero que esto sea dinámico, ¿no? Me paran cuando quiera. Entonces, la autorregulación es un mecanismo adaptativo interno, pero si nosotros tenemos una sobrecarga de toxinas o sobrecarga de xenobióticos, esa autorregulación la vamos perdiendo. Y es cuando nos volvemos hipertensos, o cuando nos volvemos diabéticos, o cuando nos volvemos cualquier cosa. Ya nos salimos del parámetro normal de nuestro, digamos, set points superior e inferior y ya no podemos sostener la situación. Nosotros tenemos muchos bioreguladores en el organismo. Las hormonas, las citoquinas, las neurohormonas, los neurotransmisores, los neuromoduladores, todos. Nosotros funcionamos en picogramos, en nanogramos, en milimoles, en unidades internacionales. Nosotros no funcionamos en miligramos, ni en gramos, ni nada de eso. Todas nuestras variables son en dosis bajas, pequeñas, que actúan, por supuesto, como todos sabemos, a través de receptores o lo que sea, pero muchas de esas actúan a través de integrinas, no con receptores, sino simplemente la integrina toma la información y la mete al interior de la célula, ¿sí? Y ahí adentro se genera todo el problema.
Entonces, eso es lo que nos explica un poco cómo funcionan las dosis bajas también. Nosotros permanentemente estamos metidos en un tema de mensajeros químicos y nuestro sistema endocrino, inmunológico y nervioso están siempre rotándose, digamos, haciendo ciclos circadianos y siempre rotándose y cambiando nuestras condiciones. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros facilitar la autorregulación? Tenemos dos formas, la no farmacológica y la farmacológica. La no farmacológica es todas las terapias, digamos, alternativas, el qigong, la meditación, el yoga, las terapias cognitivas, las terapias del sueño, todo lo que hacemos, digamos, que no tiene que ver con fármacos, sino que tienen que ver básicamente con terapias de comportamiento. Y por otro lado está la farmacológica. La farmacológica tiene varias cosas que son bien interesantes, fíjense ustedes, suplementos y cofactores. Los médicos no damos suplementos, los médicos no damos cofactores, los intensivistas damos elementos traza en las nutriciones parenterales, pero eso no es suficiente, se nos olvidó que todos nuestros sistemas enzimáticos tienen cofactores, manganeso, magnesio, zinc, cobre, cobalto, ¿sí? Pero no los damos y muchas veces el fallo de un sistema es porque falta un zinc, ¿sí? O porque falta un magnesio para el dolor, o porque falta un manganeso. Entonces la suplementación es súper importante y si ustedes ven, pues digamos que los medicamentos que estamos aprendiendo a manejar ahorita no tienen cofactores, pero los medicamentos que vienen en ampollas, los compositum, tienen zinc, tiamina, piridoxina, tienen una cantidad de sustancias que suplen y que nos ayudan a hacer que las reacciones moleculares y bioquímicas funcionen en el organismo. Ahora estamos dando vitamina D de vainas, porque todo el mundo está empezando a hacer hipovitaminosis D. Yo no sé acá, pero en Bogotá ahora uno pide vitamina D y todo el mundo la tiene por debajo, todo el mundo está insuficiente. Y eso que vivimos con el sol y todo el cuento. Pero bloqueadores. Y la otra razón que yo encontré en internet una vez, pero eso es una página ahí no oficial, sino una página de astronomía, porque a mí me llamaba la atención, y es que y eso lo pongo en la mesa para que lo investiguen los que son curiosos, es que decía que los que vivimos en la línea del Ecuador, así tengamos sol, la refringencia de caída del sol sobre la Tierra no permite la absorción de la vitamina D. O sea que es menos deficiente el de Alaska que nosotros, que estamos aquí en la mitad del mar y en el Caribe y con sol todo el tiempo, ¿sí? Entonces ese puede ser otra razón. También personas que consideran la refringencia del sol, están tomando vitamina D3 y con un exceso de sol puede hacer una insuficiencia renal. Sí, también. Eso es verdad. Entonces, y las horas que recomendaban ahí en la zona del Ecuador era de 10 a 12, que es la hora de la abuela, ¿no? La abuela le decía a uno, el sol es bueno de 10 a 12, después sálgase del sol porque ya empieza a ser malo. Entonces, la suplementación de cofactores. Medicamentos que nos ayuden a reducir la carga tóxica. Nosotros en medicina convencional no tenemos esa posibilidad. No tenemos la posibilidad de hacer detox, ¿sí? Y hoy en día el detox se ha vuelto como una moda, entonces la gente hace detox con manzana, la gente hace detox con ayunos intermitentes, la gente hace detox con dietas especiales. Realmente eso no es una detox como tal, eso es una limpieza del organismo, ¿sí? Si yo dejo un órgano en reposo con un ayuno, por supuesto que ese órgano va a actuar, digamos, diferente, no le estoy dando una carga tóxica adicional, por lo menos durante 16 horas o durante 24 horas. Pero la detoxificación es un proceso molecular, es un proceso donde tenemos que llegar a intervenir en las fases de detoxificación hepática, ¿sí? Entonces la detoxificación es un proceso que va mucho más allá de una simple dieta, ¿sí? Y es, doctores, un diferencial de la medicina bioreguladora del sistema. La medicina bioreguladora del sistema detoxifica al paciente, lo limpia de toxinas. Y bueno, entonces, medicamentos que nos ayuden a reducir la carga tóxica. Yo me extiendo un poquito, qué pena con el doctor Barón y el doctor Contreras, pero creo que esto es clave para que podamos ver en qué estamos metidos. Y lo otro son los medicamentos con propiedades bioreguladoras. Un medicamento con propiedad bioreguladora se caracteriza porque es en dosis bajas y puede ser natural o puede ser sintético, pero tiene que ser en dosis bajas. Tiene que ser en dosis bajas. Conclusión, entonces debemos evaluar la complejidad de los procesos fisiopatológicos para tener resultados terapéuticos.
La visión en redes tenemos que irla haciendo poco a poco. Y este enfoque en su conjunto permite dar una esperanza terapéutica. Yo les voy a pasar las charlas, no se preocupen. Dosis bajas y con esto termino. Yo no sé, me debo ir más volada de tiempo que quién sabe qué. Hormesis. La hormesis es un concepto donde nos muestra que las medicinas actúan de manera bifásica. Cuando nosotros estamos en medicina convencional, vemos que nosotros damos una dosis y la aumentamos y cada vez tenemos una respuesta hasta un punto donde ya no podemos dar más droga porque ya es el punto máximo de letalidad, ¿cierto? Entonces ya estamos llegando a la dosis letal 50 y ya ahí no podemos subir. O tenemos otros medicamentos que requieren un depósito para luego dispararse. En la medicina homeopática, en los productos en dosis bajas, bueno, esa era otra cosa que te iba a decir, yo no soy homeópata, ¿ves? O sea, no necesita uno ser homeópata para entender cómo funciona esto. Tú das las dosis bajas, tienen un tipo de respuesta, hasta un punto donde ya la respuesta se vuelve, digamos, negativa, son respuestas paradójicas. Yo voy aumentando la dosis, aquí tengo buena respuesta, aquí más o menos, llego a un punto en que ya si doy más, ya la respuesta es completamente paradójica. Eso es lo que estamos viendo acá. Nosotros tenemos en dosis bajas una respuesta muy buena, voy aumentando la dosis, la respuesta ya no es tan buena, llegamos a un punto donde no se observa ningún efecto adverso, si la subimos un poquito pueden haber algunos efectos adversos hasta que llegamos al punto donde la tolerancia o la dosis, esta es la dosis máxima tolerable. Ese es el efecto hormético, que nosotros damos un medicamento, la aspirina, la dábamos a 500 miligramos para el manejo del dolor, pero a 125 o 320 es antitrombótica, ¿sí? Y si la doy más alta de 500, vuelve y se vuelve antitrombótica, ¿sí? Obviamente esas dosis no se usan, pero en los estudios experimentales y en ciertas enfermedades uno lo ve. La metformina en dosis bajas es antioxidante, en dosis normales es hipoglicemiante. Y así, hay muchos efectos paradójicos que nosotros estamos empezando a ver. Esto empezó a estudiarse con la mitocondria. La mitocondria todos sabemos que barre radicales libres, ¿cierto? Parte de sus funciones, pues, es eliminar radicales libres a través de la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs, elimina radicales libres. Entonces, cuando nosotros tenemos una mitocondria, digamos, de una persona sana, completamente sana, pero una persona que no hace ejercicio, sino, bueno, medianamente ejercicio, pues la oscilación de los radicales libres dentro de la mitocondria es estable, hay una señalización fisiológica y el paciente tiene un riesgo mínimo de tener enfermedad, riesgo bajo. Para que nuestras células funcionen se necesita un poquito de toxicidad, o si no los sistemas se bloquean. La mitocondria necesita tener radicales libres para producir la eliminación de radicales libres. Si este paciente o este personaje empieza a hacer ejercicio y tiene una buena salud, pues al hacer ejercicio y producir más radicales libres hay mucho menos riesgo de enfermedad. Pero resulta que este personaje nunca había hecho ejercicio y empieza a salir a trotar los domingos en la ciclovía. Entonces empieza a acumular radicales libres y el incremento del riesgo de enfermedad es alto. Y si por el contrario hace otras cosas inadecuadas, es obeso, tiene alguna enfermedad de base crónica, lo que sea, la producción de radicales libres es tan alta que el riesgo de otras enfermedades o de aumentar aumentar el riesgo de mortalidad es mucho más alto. ¿Sí? Así funcionan las dosis bajas. En oncología hay muchos estudios, ustedes saben que ellos están trabajando mucho con nanomedicina, con plaquitaxel y otras sustancias, y están viendo que las dosis bajas nos ayudan. Y hay este artículo muy bonito de cáncer donde dice, el autor dice que las plantas contienen más componentes bioactivos que ningún químico hecho por la mano del hombre. Y ellos están utilizando las hojas de esta planta para ayudar a las acciones antimutagénicas, antiproliferativas y antibacterianas. Entonces, ya hay todo un estudio de xenormesis ahí detrás. Este es otro estudio muy bonito donde se demostró que las dosis bajas nos ayudan mediante el uso del naltrexone. Este grupo utilizó naltrexone, que es el inhibidor, el contra de los opioides, antes conocido como naloxona, esta es la molécula nueva. Típicamente la dosis de 50 a 150 miligramos pues es un antagonista opioide y incrementa la proliferación celular, pero si nosotros bajamos esa dosis de 50 a 1.75 el efecto es completamente contrario.
Hay una reversión transitoria del antagonismo, pero hay una neuroprotección y hay una disminución de la proliferación celular. Y si la bajamos más todavía a picogramos y nanogramos, pues el efecto es otro completamente diferente. Entonces ellos concluyen que con bajar dosis nosotros estamos disminuyendo la interacción medicamentosa, disminuyendo los efectos adversos, disminuyendo las reacciones al tratamiento y no hay desarrollo de dependencia ni tolerancia y el costo es mucho más bajo. Hay otros estudios hechos en inflamación, estos son pues antiinflamatorios conocidos y esta molécula es una resolvina que es antiinflamatoria. Esa resolvina se dio en dosis de 300 nanogramos, mientras las otras se dieron a las dosis convencionales y vemos la respuesta de la inhibición de la inflamación y el dolor mucho mejor en dosis bajitas. Este es otro estudio hecho con corticoides, en donde se ve cómo las dosis altas reducen la función mitocondrial, mientras que las dosis bajas hacen todo lo contrario y ayudan al funcionamiento mitocondrial. Recuerden que en Haemophilus influenza, en meningitis por Haemophilus influenza, nosotros utilizábamos dosis bajitas de dexametasona para disminuir el edema cerebral, no utilizábamos las dosis de los nefrólogos, ¿no? Sino las dosis bajitas para disminuir ese efecto. Exacto. Esto es lo que yo les hablaba del Traumel. Este es parte del estudio, este es el ejemplo del Traumel, donde vemos cómo el Traumel genómicamente demostró que reduce de manera importante la producción de interleuquina 1 y reduce este receptor que es el que modula el interferón gamma de manera importante. Esto es lo que estábamos hablando de resolución. Vemos cómo la resolución se dispara a partir de las prostaglandinas, o sea, el ácido araquidónico se dispara, produce todos los factores de ciclooxigenasa y lipoxigenasa y sus productos finales se siguen produciendo para activar todo el tema de la resolución de la inflamación de manera continua. Y vemos cómo aquí el Traumel disminuye los neutrófilos en los sitios de inflamación. Recuerden que si uno tiene una disminución del volumen y la actividad de los neutrófilos, la inflamación se limita. Disminuye entonces los neutrófilos, es capaz de hacer un switch entre los macrófagos proinflamatorios y los macrófagos antiinflamatorios y por otro lado incrementa las resolvinas de manera importante. Entonces eso era lo que estábamos hablando hace un rato, que yo se los explicaré después cuando hablemos de inflamación crónica. Fíjense cómo se aumentan las lipoxinas y las resolvinas con el uso del Traumel. O sea que el Traumel es el primer medicamento que tiene un efecto que yo conozca, yo no sé si ustedes conocen alguno. La industria farmacéutica química hoy está trabajando en buscar resolvinas. ¿Cómo resolver la inflamación? Estimulando resolvinas. Y el Traumel ya lo hace. Bien, entonces, debemos evaluar todo, bueno, esto ya lo dijimos, de las dosis bajas. Recuerden que la medicina es una sola, nosotros podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Lo importante es que ya no estamos viendo solamente el síntoma, sino estamos viendo el paisaje completo.